Saludos amigos de su programa Principalmente, programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la especial presencia del doctor Marcos Mazó Garrote, con quien trataremos importantes temas relativos al derecho constitucional comparado. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente contamos con la presencia de un invitado internacional, pero también un gran amigo de este programa. Se trata del profesor Marcos Mazó Garrote. El profesor Marcos Mazó Garrote es un intelectual del derecho, con varias obras publicadas que han tenido presencia internacional. Su última producción se titula Derecho Constitucional Comparado. Es una obra obligatoria de consulta que, aunque todavía no disponemos de ella en el país, pronto llegará por estos lares. Marco, la verdad que es un placer tenerte nuevamente aquí Principalmente, sobre todo porque hace más de 2 años que pasaste por aquí y la verdad que los amigos televidentes de Principalmente quedaron gratamente impresionados con la presencia del profesor Marcos Mazó Garrote. Vamos a hablar en principio de tu última producción, que es el libro de Derecho Constitucional Comparado, que para nosotros los dominicanos resulta de sumo interés porque por primera vez el derecho constitucional dominicano se recoge en una obra de la trascendencia de esa que tú acabas de escribir, que recoge experiencia de múltiples países, tanto europeos, asiáticos, latinoamericanos. No sé si incluiste algún país africano. También. Africano, es decir, que hay un marco referencial prácticamente mundial de todos los continentes, es mundial. ¿Cuál es el enfoque realmente que tú haces en ese libro para producir esa doctrina comparada del derecho constitucional? Bueno, la verdad que lo cierto, pues agradeceros una vez más, ¿no?, que me hayáis invitado. Hace ya 2 años, efectivamente, tuve la oportunidad de participar con vosotros, a los cuales os considero pues, muy amigos. Además, como sabéis, pues tengo muchas relaciones afectivas de todo tipo con República Dominicana. Y bueno, y pasando a colación un poco a los primeros temas que me estás planteando, este es un trabajo científico de muchos años, de trabajo de cooperación científica al más alto nivel con las universidades también italianas. Y es un trabajo que viene a catalogarse más bien como un tratado, o sea, no es un libro, ni es un ensayo, no es un tratado científico de derecho comparado mundial, ¿no? Tuvimos la suerte de que el Senado español nos acogiera a la presentación que hicimos con la presencia de los magistrados del Tribunal Constitucional Español, del Consejo General del Poder Judicial Español, magistrados del Tribunal Supremo Español, y también nos honró con la visita que nos quedábamos muy gratamente sorprendidos del presidente del Tribunal Constitucional
Milton Ray Guevara, ¿no? La presentación corrió a cargo de María Emilia Fernández de Casas, la que fue expresidenta del Tribunal Constitucional español, la única mujer que fue presidenta del Tribunal Constitucional, y yo creo que la obra pues merecía, ¿no?, esa presentación al más alto nivel institucional, académico y político, porque en ese momento también nos comparecieron en la presencia de esa presentación pues la mayoría de las embajadas, ¿no?, en ese momento embajadores que tuvieron el honor de asistir a la presentación de la obra, porque es verdad que creemos que es un libro importante, porque tratamos por primera vez la ciencia comparada como ciencia, como método, como metodología de investigación, como metodología jurídica para acercar lo que son los grandes principios y los grandes temas del derecho constitucional en todo el mundo. En el ámbito del objeto de la comparación, el estudio no se hace por países, sino se hace fundamentalmente utilizando la ciencia comparada por distintas temáticas. Se toca el Poder Judicial, se toca el Tribunal Constitucional, se tocan los poderes del Estado, las formas de gobierno, se tocan los derechos, las libertades, y se toca también los nuevos modelos de neoconstitucionalismo, por ejemplo, que están surgiendo en América Latina, en lo cual se inserta también el modelo constitucional de la República Dominicana. El modelo constitucional de la República Dominicana es un modelo que realmente ha impactado, ¿no? Ha impactado en cuanto a en cuanto a su dimensión material y también en cuanto a su dimensión formal. Es decir, la República Dominicana ya forma parte, ¿no?, del marco jurídico comparado de lo que ha significado un modelo que llamamos neoconstitucionalista, en el cual se inserta el modelo iberoamericano y que a su vez está irradiando en esa metodología, en ese constitucionalismo comparado que hemos querido exponer. Las grandes decisiones, en general, las grandes decisiones del constitucionalismo son decisiones que son compartidas por los grandes espacios jurídicos constitucionales de todo el mundo. Los derechos y libertades fundamentales son cuestiones que se abarcan en cualquier constitucionalismo, los problemas de la justicia constitucional, los conflictos entre los poderes del Estado, las cuestiones de las garantías. Son dos cuestiones que, desde un modelo pues comparado, se analizan esas experiencias y que resultan de un valor muy útil, porque además se hace utilizando una metodología científica, académica, muy analítica. Se ha estudiado con gran rigor todas las instituciones, órganos, derechos, que permiten al lector acercarse a un tratado científico de consulta a cualquier operador jurídico del sistema, sea público, incluso privado. Profesor Mazoga Rote, a propósito de estos temas que ya usted ha mencionado algunos, me gustaría que usted pusiera un poco el acento precisamente, si uno consulta su obra, cuáles son esos grandes temas, pero además, qué tanto nivel qué tan universalizado está el derecho constitucional hoy en día. Hay unas grandes diferencias, por ejemplo, entre Europa y América Latina. Hay grandes diferencias con relación a Asia, a África. ¿Cuál es el nivel de realismo de ese constitucionalismo? Porque posiblemente, tal vez en algunos lugares, la descripción normativa, el texto, claro, puede ser, digamos, bastante bien logrado. Y hay un constitucionalismo que se da vivo, digamos. Esos aspectos también son enfocados en su... Son enfocados, efectivamente, y cualquiera puede comprobar esas diferencias, esos matices y esas cuestiones en común. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los derechos y libertades fundamentales, ¿acaso los derechos y libertades fundamentales deben ser tratados de forma distinta? El derecho a la libertad de expresión, la libertad de información, aquí estamos en un medio de comunicación, ¿deben ser tratados de manera distinta en un país en otro? Pues no, la verdad es que no, que cuando hablamos de la libertad de expresión, la libertad de información, los contenidos constitucionales, los contenidos esenciales que abarcan el espectro, ¿no?, de la estructura jurídica de esos derechos, son prácticamente tratados de forma similar en los modelos constitucionales normativos, racionales normativos, ¿no?, de tradición liberal. Ahora bien, es verdad que en el libro se puede analizar otros modelos políticos que no son tan normativos, por ejemplo, China. China es un modelo cultural también, jurídico muy distinto. El modelo asiático es un modelo muy distinto
al europeo, al continental, incluso al iberoamericano. El iberoamericano nos aporta cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, vemos que el tema de la justicia constitucional, aquí habéis adoptado un modelo de control que es el correcto, que es el modelo híbrido de control de constitucionalidad, que es el modelo que diríais el difuso con el modelo concentrado. Es un modelo completo, ¿no? Por ejemplo, en Europa no lo materializamos así, el modelo de justicia constitucional. Entonces, pero hay temas que son en común. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la justicia constitucional? Primer elemento, controlar el poder, controlar el ejercicio del poder, y segundo, regular los espacios, proteger los espacios públicos de ciudadanía, que son los derechos y libertades. Ahí sí que realmente tenemos muchos puntos en común. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de lo que está pasando en Europa. En Europa, el espacio público compartido de ciudadanía que tenemos con un sueco, con un finlandés, fijaros, es mucho mayor que el que podemos tener con un dominicano, compartiendo la misma identidad, por ejemplo, compartiendo la misma cultura, compartiendo las mismas tradiciones, muchas veces incluso en el ámbito jurídico. ¿Cómo es posible que tengamos en materia de derechos y libertades un espacio compartido en derechos y libertades más con un sueco que con un dominicano? Bueno, porque estamos en un espacio público europeo. Porque realmente en la Unión Europea nos hemos puesto de acuerdo en lo que es importante, que es la Carta de Niza. La Carta de Niza es el espacio de derechos y libertades fundamentales de toda la Unión Europea, de toda la Unión Europea. Alguien pone en cuestión lo que es el derecho a la salud, lo que es el derecho a la educación, las libertades básicas, el derecho de reunión, de asociación, los derechos de ciudadanía, los derechos de participación política. ¿Alguien puede poner en cuestión estos contenidos básicos esenciales? O el medio ambiente. El medio ambiente, por ejemplo, ya ha dejado de ser una competencia de los Estados nacionales. El medio ambiente es una política transnacional. Nadie puede pensar en proteger el espacio público del medio ambiente si no tiene en cuenta que estamos hablando de un espacio transnacional. Es decir, todas las cuestiones de seguridad pública, y hablaremos ahora también, si queréis, de lo que ha pasado en Barcelona con el tema del terrorismo, con el tema de la seguridad pública, que conozco muy bien porque durante varios años fui director general de seguridad pública en mi país, y conozco muy bien todas las cuestiones que afectan a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, ¿no? En todas estas cuestiones compartimos los mismos bienes públicos, las mismas preocupaciones. Eso se hace reflejar mucho en el libro, y en el cual se hacen reflejar también los distintos mecanismos que hacen efectivo, plenamente efectivo. Es decir, también respetando los modelos culturales, porque es curioso, por ejemplo, como en China. Se encargan en estudiar todo lo que hacemos nosotros, pero nosotros nunca nos hemos encargado de estudiar el modelo asiático, que es muy interesante desde el punto de vista cultural, que es muy interesante conocer también el derecho chino, y es muy interesante conocer también por qué el modelo occidental no puede irradiar en el modelo chino, porque es un modelo totalmente distinto, donde el derecho, la concepción del sistema chino no tiene nada que ver con el modelo occidental, porque los valores, nuestros valores, no son del todo compartidos, no son del todo compartidos. El modelo político es distinto, el modelo económico parcialmente es compartido, pero el modelo de derechos y libertades en cuanto a sus garantías es distinto, es diferente, es un modelo político, no es un modelo jurídico normativo. Profesor, usted mencionó ahora un aspecto muy importante en el derecho constitucional español y europeo, que es el relativo a la integración, la Comunidad Europea. La Unión Europea ha venido desarrollando una labor importantísima en el desarrollo de todos los países que la integran, y forma parte de un proceso, quizás fue una de las bujías que dio con un proceso mundial de integración regional, entre distintos países, distintas regiones, distintos continentes incluso. Sin embargo, este modelo o esta iniciativa de integración regional en los últimos años ha venido cuestionándose, y en algún sentido la idea incluso se ha quebrantado. Hay grupos muy, a mí no me gusta mucho decir de derecha y de izquierda, pero hay grupos muy nacionalistas que no consideran que los estados deben de hacer las grandes erogaciones de dinero para poder pertenecer a esos grupos, que a veces los países quizás que tienen un Producto Interno Bruto más grande, o que tienen quizás un nivel de organización económica que les permite hacer gastos importantes, tienen que venir a equilibrar una balanza con países que pertenecen a la región, que también están integrados, pero que no logran quizás salir adelante, no necesariamente en la historia, sino por hechos puntuales, tal como el caso de la crisis económica de Grecia. España tuvo su crisis económica también en algún momento. Entonces,
Bueno, Estados Unidos tuvo un tema ahora con la OTAN a partir de la entrada de Donald Trump. Entonces vemos el Brexit como un factor importantísimo para detenernos y analizar qué está sucediendo. La Unión Europea como grupo regional está recibiendo importantes presiones de países que no pertenecen a la Unión Europea, que no les interesa que la Unión Europea se mantenga como bloque. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a ese punto de la desintegración, quienes propugnan a la desintegración y particularmente, aunque no tenga mucho que ver con este tema, ¿cuál es la posición de la Unión Europea con respecto a los temas de seguridad nacional que se están dando ahora mismo en Europa? Bueno, Francisco, tú que conoces muy bien, que has visitado muchas veces España y conoces también muy bien Europa, has planteado muchos temas de gran relevancia, ¿no? en tu cuestionamiento, ¿no? La verdad que es que sí, de Europa podemos cuestionar muchas cosas, pero Europa todavía no es un Estado. Europa no es un Estado federal. Europa no es una organización todavía integrada plenamente. Pero cuando hablamos de Europa, en general, todo el mundo quiere pertenecer a la Unión Europea, todo el mundo quiere pertenecer a ese espacio de libertades, ese espacio social de libertades. No es un espacio económico, es un espacio social de libertades. Probablemente ese espacio social, Europa no ha sido ejemplo en épocas históricas más atrasadas, sobre todo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, de muchas experiencias, pero el proyecto europeo es un proyecto de paz. Se construye fundamentalmente porque es un proyecto fundamentalmente porque hemos aprendido que los problemas en Europa no se pueden solucionar invadiendo, no se pueden solucionar con guerra. La historia de Europa es la historia de una guerra permanente, es la historia de una destrucción masiva permanente. El mayor genocidio se produce en la Europa nazi, donde se exterminan más de 6 millones de personas. 6 millones de personas son exterminadas. O sea, ejemplos. Claro, el proyecto de Europa surge fundamentalmente como un proyecto de unidad, no solamente económica, claro, para unificar los territorios, los estados, se tiene que empezar con la economía, como si la economía no fuera una decisión política. Claro que sí. Lo que pasa es que en el ámbito de la unidad, de la unión económica, de la unión monetaria, los procesos de integración no se han completado, Francisco, no se han terminado. No tenemos una unión fiscal, tenemos una unión bancaria, tenemos una unión económica, pero no tenemos todavía una unión fiscal. Estamos todavía por terminar ese proceso. Esos conflictos que surgen con la crisis financiera, que es una crisis global, no solamente europea, es una crisis que arranca en Estados Unidos, como bien sabéis, y que se extiende en todo el mundo. Y los países más débiles son los que más sufren, porque son los que son más fáciles, ¿no? Son los más vulnerables, ¿no?, a cualquier crisis económica financiera. Tenéis que saber un dato muy importante en materia económica, es que el 80% de la economía es financiera. Es virtual, es financiera, no es productiva. Los países más débiles son más fáciles a la hora de manejar sus niveles de deuda, de manejar los bonos, de manejar sus inversiones, de manejar los mercados secundarios financieros, son más fáciles a la hora de poder hundir fácilmente esos sistemas económicos. Claro, ante la dificultad de que todavía no hay una unión fiscal, no hay una unión económica completa, esa situación de vulnerabilidad provoca evidentemente unos niveles de endeudamiento brutales en algunos países, en los cuales se incluyen todo el área mediterránea, Italia, también España y Grecia, Portugal también, y Francia también, ¿no? Ha sido objeto de estas oleadas, ¿no?, de crisis económica que ha afectado, repito, toda el área mediterránea. Lo que sucede es que en la Unión Europea tenemos ahora un dilema básico, ¿no? ¿Queremos ser una Europa unida en todos los aspectos, en el ámbito fiscal también? Lo que no es posible es que tengamos niveles de imposición fiscal muy distintas, dependiendo de los territorios. Ahí tienes, por ejemplo, las grandes compañías del Silicon Valley que están en Dublín, tienen su malla en Dublín. ¿Por qué? Porque tributan en impuestos de sociedades a un 12%, cuando en el resto de los países de la Unión Europea se tributa de una forma muy distinta. De hecho, la Comisión Europea ha tenido que tomar medidas para que los beneficios que obtienen esas empresas en otros estados, en otros países, tributen también el impuesto de sociedades como cualquier otra sociedad. No puede ser que bajo la deslocalización de una empresa determinada en determinado sitio, a la hora de ahorrar impuestos no se pague. Entonces, uno de los principales problemas que ha sucedido en la Unión Europea es porque no se han solucionado los problemas de ingresos, no de gasto. El de gasto está claro, que salen de las obligaciones jurídicas, de las obligaciones constitucionales, de las obligaciones que tienen los poderes públicos de prestar esos servicios públicos. Tenemos un problema de ingresos y ese problema de ingresos se dificulta cuando no tenemos una política fiscal común.
Esa política fiscal común lleva necesariamente a tener impuestos comunes, hoy hablaba Merkel, por ejemplo, en el proceso electoral de Alemania, de tener la necesidad de tener un presupuesto. Por primera vez se está hablando de la necesidad de que haya un ministro de Economía y Finanzas en el ámbito de la Unión Europea, de que tengamos un presupuesto europeo para todo, de que la deuda pública se mutualice. No es posible que los grandes beneficiados de los niveles de endeudamiento sean los alemanes. ¿Por qué? Porque, claro, la industria, el motor económico, hace que sus niveles de endeudamiento sean muchos menores que los países que no somos países industrializados, países de gran producción de economía industrial. Entonces, todas esas cuestiones, evidentemente, convienen que se planteen definitivamente. Yo soy muy europeísta, como sabes, y además abogo por una Unión unida en todos los ámbitos y en todas las vertientes, en todos los ámbitos, por ejemplo, como la cooperación en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de políticas de interior, en materia de política exterior, muy importante la política exterior, que sea única. ¿Qué necesidad tenemos de tener en cada país iberoamericano, por ejemplo, distintas embajadas de los países de la Unión Europea, pudiendo tener una ya, la Unión Europea, para representar todos los intereses que hay desde la política exterior, la política fundamentalmente diplomática, ¿no? Y en cualquier ámbito, en el ámbito de la cooperación de terrorismo, hemos visto ahora el tema de los atentados de Barcelona. Cómo se ha producido de alguna manera unas fallas, incluso en el Estado español, de cooperación, de colaboración a nivel de inteligencia, de lo que ha sido un atentado gravísimo, que hacía desde el 2004, del 11 de marzo del 2004, no se producían atentados terroristas, incluso con el fenómeno ETA, el fenómeno nacional propio del terrorismo que hemos sufrido en España con el terrorismo. Y todo se ha debido fundamentalmente, claro, España sí es un objeto de amenaza yihadista desde hace ya muchos años. Lo sufrimos con el atentado de Atocha del 11 de marzo y había mejorado sustancialmente los mecanismos de cooperación. El terrorismo no se le combate con guerras, se le combate fundamentalmente con cooperación judicial, con cooperación interestatal. Estamos hablando de delitos transnacionales que requieren una respuesta transnacional, que requieren necesariamente la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel internacional, que requieren necesariamente de la colaboración de la información a la hora de combatir el terrorismo, la información, y te lo digo como una persona que conoce muy bien la experiencia como director que he sido de seguridad pública en mi país. La información es fundamental, es esencial. ¿Cuál es la posición, profesor, de la Unión Europea con respecto al terrorismo? Colaboración permanente, colaboración leal. Las bases de datos de los presuntos terroristas tienen que ser compartidas. La colaboración en materia de inteligencia antiterrorista tiene que ser permanente, continua, leal y honesta. No podemos tener celos a la hora de reservar quién se va a llevar el mérito, quién se va a llevar la medalla a la hora de realizar las funciones de la lucha contra el terrorismo, que debemos estar todos. Cuando se dice unidad, no solamente estamos hablando de unidad política, estamos hablando de unidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como sabéis, en Cataluña existen, lo puedo decir aquí sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tabú, los Mossos d'Esquadra, que la política de cooperación y seguridad ciudadana es una competencia transferida a Cataluña. Entonces, lo que no puede suceder es que las cuestiones que se conocían por los Mossos d'Esquadra no fueran compartidas con los que tienen las competencias estatales en materia de lucha contra el terrorismo, incluso a nivel internacional. Es decir, ese atentado yo creo que de alguna manera pudo haberse prevenido. Profesor, hace un momento usted se refería al componente político muchas veces del derecho constitucional comparado y hacía alusión al caso, por ejemplo, del derecho constitucional chino, que es un sistema político totalmente diferente, por ejemplo, al que impera en toda Europa y en el mundo. El sistema político chino, ellos mismos lo refieren, es un sistema político único, al estilo chino. Pero el derecho constitucional, tradicionalmente, históricamente, ha tenido un componente, aparte del componente político, un componente ideológico. Sin ninguna duda. Ideológico, y sobre todo en la construcción del Estado burgués capitalista, donde se habla, y también fruto del origen, vamos a decir, de ese Estado, con las proclamaciones de las revoluciones europeas, fundamentalmente la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, el germen que le da está sentado en la libertad y en la creación de un Estado social democrático de derecho.
Entonces, es interesante esa comparación que usted hace en el sentido de ese otro derecho constitucional, si se le pudiera considerar así, como por ejemplo el caso chino. ¿Cuáles son las diferencias, viéndolo desde el punto de vista ideológico-político, que pueden convergir en esos sistemas jurídicos a veces disímiles, pero que de una u otra manera podrá haber algún tipo de convergencia? Bueno, fundamentalmente en el sistema de garantías. Es decir, en el sistema de garantías hay muchas diferencias, hay muchas discrepancias. Nuestros modelos normativos, racionales o normativos de corte liberal, fundamentalmente son modelos muy garantistas. Son modelos muy garantistas porque la única manera de dar efectividad a la norma constitucional es bajo una instauración de un sistema de controles y garantías permanentes, control de constitucionalidad, control fundamental en la reforma de la Constitución, control en la diferenciación entre el poder constituyente y el poder constituido. Pero también hay una base, tú lo has dicho, ideológica y cultural. Cuando hablamos del modelo africano, incluso cuando hablamos del modelo, por ejemplo, de la Pachamama, en Bolivia, estamos hablando de una serie de fuentes del derecho que deben de prevalecer o que se deben de tener en cuenta en modelos donde, por ejemplo, en Bolivia el 60% de la población son comunidades indígenas. Nadie ha tenido en cuenta de que hay una serie de factores, de elementos culturales, identitarios, que es necesario tener en cuenta a la hora de regular los derechos y libertades de las comunidades indígenas, sin que eso rompa con el factor de igualdad, ¿no? Hay un factor que es de igualdad, derechos y libertades, de espacios que son para todos iguales, pero luego hay un factor identitario, cultural, si quieres también ideológico, que hay que tener en cuenta en el proceso de garantía de esos derechos. Ahora bien, los procesos fundamentalmente donde realmente no se han asentado ese modelo garantista, es un modelo más bien dependiente del modelo político. El modelo de gobierno en China, como bien sabes, es del Partido Comunista. Fundamentalmente. Es el Partido Comunista el que rige, el que manda, el que ordena, el que estructura desde esa posición pues todos los poderes del Estado, el Congreso, el Ejecutivo, y es del Partido Comunista donde se irradia incluso también el modelo judicial. Sí. Este es el problema, que cuando el modelo judicial es un modelo dependiente del poder político, difícilmente podemos llevar a cabo ese modelo de garantías como quisiéramos para defender fundamentalmente la constitución política. Fíjate que en China hablan de constitución política. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, Marco, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Encantado. Seguimos amigos principalmente hoy con la grata presencia del profesor Marcos Massó Garrote. Bien, profesor, interesante el tema y apasionante además, porque a mí sobre todo este aspecto del derecho comparado, cuando estábamos tratando específicamente el caso chino, yo tuve la oportunidad de conocer a China, duré una semana en China, y ellos se sienten muy orgullosos de su sistema, ¿no? El Partido Comunista, hasta ahora, déjame decirte que es un sistema sui generis porque se sale de la lógica socialista, también. Porque además ellos han hecho, después de la revolución cultural impulsada por Deng Xiaoping, post-Mao Zedong, ellos han producido una serie de cambios estructurales que tienen mucha semejanza con el capitalismo. En materia económica. En materia económica, en el sentido de que ya hay una cierta libertad de empresa, aunque el Estado tiene una participación, hay inversiones público-privadas, alianzas público-privadas. Estuve viendo, vamos a decir de manera tangencial, el sistema jurídico porque tuve la oportunidad de compartir con fiscales, incluso compartí con el fiscal general de la República Popular China, que es la tercera figura en importancia dentro del marco estructural del Poder Ejecutivo Institucional, el fiscal general de la Nación, como ellos le llaman, pero también
cuando estuve en Shanghái, que es la ciudad industrial más importante de China y la ciudad más moderna. Incluso se dice que hasta más moderna que el propio Nueva York ahora mismo. Casi seguro. Una cosa extraordinaria, espectacular el desarrollo de esa ciudad. Entonces, estuve viendo, y tuve incluso la oportunidad de visitar una cárcel en China, allá precisamente en Shanghái. Es un sistema sui generis, pero no me adentré en la parte del sistema judicial como estructurado, pero obviamente que es un sistema muy particular. Y por eso era que te hacía la inferencia en el sentido de que el derecho, independientemente en toda parte, tiene un elemento ideológico, político y cultural, tal y como tú lo expresabas. Y eso el ejemplo muy palpable que tú ponías, por ejemplo, de Bolivia, donde el 60% de la población son indígenas, pero eso también se da en América Central. También. América Central, por ejemplo, yo me quedé en una oportunidad que tuvimos en Guatemala, me quedé muy impresionado de la justicia maya que se aplica en Guatemala. O sea, esas tribus indígenas mayas tienen su forma muy particular de hacer justicia. Incluso uno analizándola y viéndola bien, diría que hasta con mucho más lógica que la justicia moderna, tradicional, que se lleva en los diferentes países, porque ellos tienen una especie de justicia restaurativa. Me quedé muy impresionado de un ejemplo que puso el presidente en esa ocasión de Guatemala, que él narraba, porque él estaba muy vinculado a la cultura maya, que en una ocasión se produjo un homicidio en una tribu de esas mayas, porque el esposo encontró a su esposa con otro señor, haciéndole infiel. Lo mata. Ellos tienen una especie de consejo de ancianos. Ese es el juzgado, una especie de consejo de ancianos. Y la pena que le impusieron al homicida fue de por vida mantener a la viuda y a los hijos del fallecido hasta que cumplieran la mayoría de edad. O sea, yo digo, bueno, mira, no hay prisión, pero sí hay una especie de condena. De manera que ciertamente se dan todas esas particularidades en los sistemas jurídicos, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, yo pienso que está mucho más afianzada y entronizada el factor político, ideológico y cultural. No sé cómo tú enfocas todas esas vertientes. Has hablado de una palabra que me ha gustado mucho cuando has hablado de justicia restaurativa. Yo te hablaría de otro concepto que manejamos en el tratado que es justicia constitucionaria, muy parecido, ¿no?, a lo que utilizan los ingleses, ¿no?, con el common law. Con el common law. A veces la justicia tiene que ver mucho con esas tradiciones, con esas costumbres. En China es así. El modelo del poder judicial chino está muy vinculado también a un sistema de tradición también del common law, basado fundamentalmente en las costumbres, los usos, los precedentes, culturalmente. En China fíjate, con las cuestiones que a veces cuando uno hace derecho comparado, como dice mi amigo Lucho, nos tenemos que desnudar, ¿no?, sin tener esa opinión a priorística de todo, ¿no?, lo que rodea, como diciendo, no, es que lo nuestro siempre es lo mejor, el modelo occidental, el modelo que tenemos en el mundo occidental desarrollado es lo mejor y el resto no vale porque no se desarrolla con los niveles institucionales. Creo que nos equivocamos en algunas cosas, no en todo, pero en algunas cosas creo que nos equivocamos. Una de las cuestiones en el cual pues quizás tiene que avanzar o tenemos que avanzar un poquito mucho más es en esa justicia que hablamos judicialista, que es distinto a lo que llamamos activismo judicial, que son cuestiones distintas. El activismo judicial es el juez que crea el derecho con independencia del resto de los poderes. El tema del judicialismo judicial, la justicia restaurativa, la justicia constitucionaria, decía Goethe, que también opinaba de derecho, opinaba de todo, que en el derecho todo está inventado, que lo que hacemos es decir las cosas de manera diferente, de manera diversa, pero que en realidad lo que se trata es
de que en todos los sistemas jurídicos llevamos a cabo la aplicación del derecho de una manera distinta, diferente, pero que en el fondo los resultados llevan al mismo fin, ¿no? Llevan al mismo fin. Pues claro, esto está muy relacionado con los modelos culturales, claro que sí. Los modelos culturales son un elemento de fundamentación de lo que es el derecho constitucional, los modelos históricos, los modelos fundamentalistas, los modelos que de alguna manera están basados por como el sistema del common law, que a veces es difícil explicarlo, pero es un sistema que funciona. En Inglaterra, por ejemplo, los jueces, Ramón, tú esto lo sabes muy bien, los jueces no son jueces de carrera, no son jueces profesionales, son jueces que han demostrado durante muchísimo tiempo, porque la mayoría de los jueces en Inglaterra son gente mayor, son gente seria, son gente de tradición, que han trabajado muchos años en su ejercicio profesional, y cuando llegan a la posición de juez, que es un puesto muy, muy respetado, muy sagrado, pues llegan a esa posición por la legitimidad, ¿no?, que les da el sistema para ejercer la función jurisdiccional, sin la necesidad de tener que demostrar muchas más cosas que no haya sido más que la trayectoria, ¿no?, que son inmaculadas. En cambio, por ejemplo, el sistema de carrera profesional, por ejemplo, tiene sus fallas en algunos casos. Un joven, por ejemplo, que haya terminado la carrera de Derecho, ¿no?, y durante 2 o 3 años se forme prácticamente sin conocer la realidad, sin conocer el mundo, sin conocer el derecho, sin conocer la aplicación del derecho que se puede ejercer, funciones jurisdiccionales, siendo tan jóvenes, pues eso también tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que buscar un sistema, ¿no?, que armonice lo que son la experiencia, la tradición, el conocimiento de lo que es la preparación, es decir, lo que es la capacidad y el mérito, que eso también evidentemente tiene que estar, tiene que prevalecer. Pero, por ejemplo, tanto en China como en Inglaterra, pues prevalecen otros criterios, ¿no? Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de explicar todos estos procesos, que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y en China hay mucha legitimidad. En cuanto tú que has estado allí lo puedes ver, sí, sí. Hay mucha legitimidad. La gente, ¿no?, legitima su sistema, aunque no nos guste ciertas cosas de ese sistema, ¿verdad? Pero es una cuestión que democráticamente, políticamente, podemos hacer cualquier juicio de valor, y cualquier persona podrá hacer el juicio de valor que quiera o que determine, pero lo que en realidad que tiene que funcionar el sistema es para los chinos, es para quien se gobierna, es para los chinos. Los chinos no gobiernan, excepto en materia económica, el 40% del Producto Interior Bruto está manejado por ellos, pero en cuanto a la práctica, el ejercicio de los derechos, un sistema institucional, es un sistema legítimo. ¿Y qué quiere decir la legitimidad, Radamés? Pues que los chinos aceptan su sistema. ¿Sí? Y esto hay que aceptarlo, nos guste o no nos guste. Así es la realidad. Una cosa similar pasa también en Cuba. ¿Sí? También, una cosa similar pasa también en Cuba. Y por tanto, estas cuestiones tienen que aceptarse democráticamente. Diferentes, por ejemplo, si queréis, podemos analizar el caso de Venezuela, que esto es otra cosa. Otra cosa, esto es otra problemática, con otra dimensión, con otra problemática, con otra visión, donde evidentemente los criterios se están llevando de manera muy distinta, muy diversa. Ya que tú te estás acercando más a nosotros, Marcos, en Cuba, Venezuela, y todos aquí sabemos el cabal conocimiento que tú tienes de esa experiencia nuestra que fue la reforma constitucional del 2010. Así es. Y cómo esa constitución de 2010, que bueno, ya tú señalabas que incluso queda reflejada en esta importante obra tuya que recientemente has publicado, esa constitución marca, digamos, una agenda para la República Dominicana institucional, desarrollo de algunas áreas. Una de ellas es el tema que yo sé que también conoces bien y que lo has tratado, que es el tema, todo lo que tiene que ver con la justicia administrativa, y que también sabes que está pendiente de desarrollar. Yo no quería desaprovechar tu presencia para que refresquemos un poco la idea acerca de cuál es esa agenda pendiente en ese ámbito. Bueno, hay una agenda pendiente, lo hablamos antes viniendo aquí con Francisco, y hay una agenda pendiente ineludible. La Constitución marca ya el rumbo de lo que debe ser el modelo administrativo, el modelo de control de las administraciones públicas, fija perfectamente cuáles son esos principios básicos del derecho público administrativo, y fija lo que yo creo que es necesario, fundamental, que se debe llevar a cabo en la República Dominicana, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. No podéis funcionar con esta jurisdicción contenciosa administrativa, que es una jurisdicción
incompleta, que es una jurisdicción inacabada. Necesitáis una nueva ley de la jurisdicción porque realmente eso es lo que consolida el Estado de Derecho. Por ejemplo, vamos, yo te voy a poner el ejemplo de que el Estado de Derecho nosotros lo iniciamos incluso en plena dictadura de Franco. La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 56 la creó García de Enterría, un jurista reconocido y conocido en España, en Europa y en el mundo. Ese hombre ideó un sistema de control de la legalidad de la administración pública en plena dictadura. La mayor parte de los jueces de lo contencioso administrativo surgieron allí, con un criterio de mérito y capacidad absolutamente impresionante. De hecho, he escuchado por ahí que sin esa batería de juristas y la mayor parte que vinieron del derecho administrativo, el constitucionalismo español no sería hubiera lo que... avanzado. Ahí tienes Jesús Leguina Villa, García de Enterría, es decir, los grandes Muñoz Machado, Carmen Chinchilla, todos los grandes administrativistas fundamentalmente. No existía el derecho constitucional, existía el derecho político. En España, cuando se aprueba la Constitución de 1900, existía el derecho político, pero existía el derecho administrativo. Existía el derecho administrativo, existía el reconocimiento de un modelo de Estado de Derecho. Claro, no se controlaba el ministro, pero se controlaba el funcionario, se controlaba la responsabilidad patrimonial, se controlaba el ejercicio de las funciones públicas y el ejercicio de la administración pública. La legalidad ordinaria se respetaba en ciertos niveles, claro, obviamente, conforme ya se inicia el proceso democrático, todos esos principios, toda esa ley, evidentemente, se desarrolla a un nivel que cuando llega la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 1998, pues prácticamente lo que hace es equiparar, reforzar con algún principio jurisprudencial, pero es una ley prácticamente muy parecida a la del 56. República Dominicana tiene temas muy pendientes, que es el tema de la jurisdicción contenciosa administrativa, que además yo conozco mucho porque durante algún tiempo, tú sabes, yo también tuve la oportunidad de ejercer funciones jurisdiccionales en mi país de lo contencioso administrativo y es fundamental. Hablábamos de unos temas pendientes con Francisco, por ejemplo, el tema de lo que es la función jurisdiccional. La función jurisdiccional fundamentalmente consiste en dos tareas: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Así de sencillo y de simple es la función jurisdiccional. La de función de juzgar se ha desarrollado en República Dominicana. Ahora, la de ejecutar lo juzgado, eso es otra cosa. Ejecutar lo juzgado por un tribunal, vosotros lo sabéis aquí, de lo contencioso administrativo es muy diferente. Al final se convierte en un tema de negociación, de conciliación, que de ejecución de sentencia. Entonces, hablamos de los modelos de cómo ejecutar. En el derecho comparado conocemos esos modelos. Conocemos esos modelos de ejecución, conocemos desde una ley de la jurisdicción, desde una ley de responsabilidad patrimonial de la administración que necesitáis, y necesitáis evidentemente una nueva ley de organización de la administración pública. Es decir, yo creo que estas son de las cuestiones en el derecho público más importantes, ¿no? Luego hay otros temas pendientes en la Constitución, que podemos hablar del principio democrático, de la participación ciudadana, podemos hablar de muchísimas cosas que son muy necesarias. La República Dominicana tiene una buena Constitución, pero lo que hablábamos, legalidad y legitimidad tienen que ir unidos y por tanto está en la agenda pendiente que el Congreso debe llevar a cabo ese desarrollo lo más pronto posible, para activar realmente lo que son los mecanismos de participación directa también, del ejercicio de la participación directa de los ciudadanos dentro de la administración, de la participación directa también del ciudadano en el poder legislativo. Hay que activar los mecanismos de representación directa que son necesarios en la ciudadanía, esos espacios de participación necesarios de la ciudadanía que compatibilicen lo que es un sistema de representación política. Tenéis pendiente la ley electoral, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo hace poco también he publicado un libro en materia de derecho electoral donde hablamos de esto, donde hablamos de la necesidad de que tengáis un sistema electoral más proporcional, con mayores garantías, donde se garantice, ¿no?, la participación de la mayoría en convivencia con lo que son las minorías. Kelsen ya lo decía, es decir, la democracia constitucional no solamente es el gobierno de la mayoría, es el respeto de los derechos de las minorías. Para que la minoría pueda ser, también tenga la capacidad para ser mayoría. Ese juego de mayorías y minorías es necesario que se refleje en una ley electoral, en una ley de partidos y, por supuesto, tenéis que trabajar en lo que a mí me parece fundamental aquí, en República Dominicana, en una nueva ley de financiación de partidos políticos. Claro que sí, hay que hablar claramente de una nueva ley de financiación, donde esté claro realmente cuáles son los mecanismos de financiación que tienen los partidos políticos. No puede ser aquí que en República Dominicana
los candidatos en cualquier ámbito político son los que tengan dinero, son los que tengan recursos y los que tengan dinero los que puedan promocionarse, los que puedan llevar esa iniciativa para poder ser representantes en el Estado Dominicano. Yo creo que es muy importante en la República Dominicana reforzar la sociedad civil. Es muy importante reforzar, y para reforzar la sociedad civil es muy importante dotarles de cauces de participación. Miren, una de las cosas que decía Ralph Davenport, Ralph Davenport nos recordaba una cosa que es muy importante, y es que la democracia no es un concepto estático, es un concepto dinámico. Es un concepto dinámico y lo tenemos que interpretar como círculos concéntricos que se van expandiendo. El principio democrático se va plenamente realizándose permanentemente. No se puede interpretar como lo interpretamos en los sistemas de representación clásica, de partidos, siendo una representación de partidos. Ahí tenéis también una cuestión pendiente de gran calado y de gran relevancia a la República Dominicana. Profesor, ya que hablamos de las deudas que tenemos en la República Dominicana con relación al derecho administrativo y al ámbito contencioso administrativo, quisiera dar un paso atrás, tomando las palabras del profesor García Rentería y repetidas todas las aulas de derecho administrativo del mundo, y es que el derecho administrativo no es más que la concretización del derecho constitucional. Entonces hablamos de lo administrativo, quisiera volver un paso atrás, ya que usted no solamente sabe mucho de derecho constitucional comparado, sino que usted es un súper especialista en derecho constitucional dominicano. Usted ha tenido una participación muy notable desde hace, creo que ya bastante más que 10 años. Sí, 10 años. Y me gustaría saber, a partir de este último trabajo que usted hizo, pero partiendo desde los estudios que usted viene haciendo en Derecho Constitucional Dominicano desde mucho antes de la proclamación de la Constitución actual del 26 de enero del 2010, ¿cuál es su percepción? ¿Qué posicionamiento usted le daría a la República Dominicana desde el punto de vista regional, desde el punto de vista iberoamericano, desde el punto de vista global, con respecto al catálogo de derechos y garantías que tenemos en la Constitución y a cómo está organizado el Estado Dominicano a partir de la proclamación de esta Constitución? Lamentablemente en República Dominicana estamos acostumbrados a no estar en las mejores posiciones mundiales de los ratings de un montón de cosas, pero yo creo que no es casualidad que la Constitución Dominicana del 2010, este modelo constitucional que se configuró aquí, ha sido tan aplaudido, todos los sectores participaron, fue consensuada, y la verdad es que se ha promovido una cultura de respeto a los derechos y a las garantías fundamentales a partir de la proclamación de esta Constitución. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué posicionamiento tendríamos? Mira, créete, Francisco, lo que te voy a decir, mi máxima y mi mejor valoración. Es decir, la Constitución Dominicana ha creado un modelo que se inserta en un modelo iberoamericano que llamamos neoconstitucionalismo, en el que se inserta un modelo muy garantista. Es decir, tenéis probablemente el catálogo de derechos fundamentales más espectacular que hay en todas las constituciones de América Latina y del mundo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ahora bien, incluso habéis llegado más, incluso más que el modelo renano, de modelo de Estado social. Vosotros habéis creado un Estado social, eso repercute en los derechos sociales que los habéis calificado como derechos fundamentales. Faltaría más, claro que sí. Los derechos sociales son derechos fundamentales, y además son derechos de plena eficacia y vinculante para todos los poderes públicos. Hay una rematerialización del concepto normativo de Constitución. Hay una rematerialización que implica y vincula la finalidad de todos los materiales y de todos los contenidos constitucionales, especialmente los derechos fundamentales, no solamente hacia el poder público, también en sus relaciones también verticales con todos los ciudadanos y en el ámbito privado, que es muy importante. La amenaza, una de las grandes amenazas fundamentalmente de los derechos y libertades fundamentales no vienen del sector público, vienen del sector económico, lo habéis visto, lo hemos comentado, vienen del sector económico y vienen del sector financiero, incluso extraterritorial. La República Dominicana se ha dotado de mecanismos, de garantías, y además de buenas garantías, de todo tipo de garantías, llegando incluso a afirmar el principio de legalidad constitucional cualificada del control de todo tipo de actos públicos y privados.
toda la función de la Constitución dominicana, toda la función está orientada a la organización de los poderes del Estado, la división de poderes, la organización del Poder Judicial, todo está orientado al mismo fin, a los derechos y libertades fundamentales. Faltaría más. Ahora bien, claro, estas cuestiones están vinculadas, porque a veces las hemos desvinculado con lo que llamamos la Constitución económica, que reguláis también, pero que hay que desarrollar. Es decir, no podemos hablar de derechos fundamentales solamente desde el punto de vista constitucional, solamente desde las obligaciones que tienen los poderes públicos de respetar la educación, la sanidad, los servicios públicos, la seguridad social. No podemos hablar solamente en esos términos, sino que hay que vincularlo hacia un modelo de deberes. La Constitución no solamente son derechos, son deberes. Y los principales deberes aquí son los económicos, tributarios y fiscales. No podemos separar la Constitución económica, no podemos separar las obligaciones de carácter fiscal con los derechos sociales. Si el Estado dominicano no recauda, no puede distribuir, no puede garantizar, no puede prestar mejores hospitales, mejor educación, mejores profesores. Para financiarse necesita, en la República Dominicana, conectarlo con los deberes fiscales. Y aquí tenéis otro tema pendiente. Es decir, en la Constitución Dominicana, como bien lo habéis expresado, todos los temas de derechos y libertades están interconectados como vasos comunicantes. Yo no puedo separar el derecho a la educación sin un sistema fiscal progresivo, equitativo y justo. Porque lo que no puede ser, por ejemplo, que en República Dominicana la fiscalidad indirecta sea superior a la fiscalidad directa. La fiscalidad indirecta que pagan todos los ciudadanos. La fiscalidad directa es la que crea la progresión, la progresividad, la justicia, fundamentalmente. Los que más tienen son los que tienen que pagar. Eso es así, porque ese es el modelo distributivo que hemos aprendido con la crisis financiera en Europa. Es decir, que los que más debían de pagar no pagan. Los que tienen patrimonio, los que tienen grandes rentas, los que tienen grandes fortunas, las grandes multinacionales que evaden sus impuestos deslocalizando sus sedes empresariales en cualquier parte del mundo donde pagan menos impuestos. Es que este es el problema. Este es el problema fundamentalmente. Ahora bien, el modelo constitucional, el modelo de derechos, el modelo institucional, el modelo de participación que se contempla del principio democrático, la República Dominicana tiene nuestra máxima valoración. Además, yo personalmente me he encargado en reflejarlo, en decirlo en el libro. Yo me siento muy orgulloso de esa Constitución que tenéis en la República Dominicana, porque es una Constitución que, si sabéis adaptar bien, si sabéis construir bien, y lo estáis haciendo con mucho esfuerzo, claro, esto es un proceso lento. Decía Rubio Llorente que las constituciones pertenecen a las generaciones vivas, son normas de permanente realización y vivificación. Es decir, necesariamente esto no es una cuestión de aprobar solamente una norma jurídica, que es muy importante, que ha aportado muchos elementos desde el punto de vista material, formal, procedimental, de sus garantías, pero hay que realizarla, hay que vivificarla. Hay, Francisco, que legitimarla día a día y hay que defenderla cada día. Profesor, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a tratar este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Una sesión especial cargada de emociones en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. El presidente de este órgano legislativo, Rubén Maldonado, encabezó la sesión simulada dentro del programa Diputados y Diputadas por un Día. Y junto a él, el ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro, y los integrantes del bufete directivo. 250 estudiantes del bachillerato en representación de las 18 regionales fueron los diputados y diputadas por un día. Previo al acto formal, los alumnos y alumnas recibieron explicaciones sobre los procedimientos parlamentarios. Entonces, el presidente Maldonado inició la sesión y explicó los motivos. Con esto nosotros estamos creando las condiciones para que ustedes, lo que serán, lo que tendrán que decidir el destino de la nación mañana, comiencen a prepararse para sentarse aquí en la misma silla donde estoy yo. Se firmó el acuerdo de manera formal.
un convenio entre la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación que impactará positivamente a más de 50.000 estudiantes en todo el país. Previamente se le dio lectura y luego sometido a votación entre los estudiantes que ocuparon los curules de los diputados que representan las 32 provincias y el Distrito Nacional. El presidente Maldonado y el ministro Navarro firmaron el acuerdo que, entre otros aspectos, permitirá que los estudiantes tengan conocimiento cabal sobre la Constitución que nos rige como nación. Son ustedes los llamados a ocupar las posiciones de dirección de la sociedad dominicana en un porvenir no muy lejano. Y el Congreso Dominicano, con esta iniciativa, busca no solamente que ustedes se desarrollen, sino también buscamos jugar el rol que la misma Constitución como tal nos manda a realizar. Es una apuesta a una nueva ciudadanía. Como ustedes han reflejado, se están convirtiendo en ciudadanos que cada vez más ejercen el derecho de la incidencia, pero también asumen la responsabilidad del cumplimiento de deberes. Estudiantes de las regionales tomaron turnos e hicieron preguntas sobre diversos tópicos que fueron respondidas por el presidente Maldonado y el ministro Navarro. Los voceros de los partidos representados en la Cámara de Diputados y viceministros de Educación, así como funcionarios de ambas instituciones, asistieron a la sesión especial. Al final, un recuerdo por delegaciones de los y las estudiantes registrados para la historia de la educación y de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Aprobado el acuerdo. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del profesor Marcos Mazzoga Rote. Bien, profesor, el tiempo ha volado. ¿Vale? Esta hora se nos ha ido de manera espectacular. Pero no podemos, antes de irnos en este último segmento, dejar de tratar la situación muy particular de Cataluña y que usted maneja a profundidad. Cataluña, desde hace cierto tiempo, está tratando de desvincularse del Estado español y crear un Estado independiente. Y precisamente usted lo planteaba en un momento de su participación, en el sentido de que incluso se está pensando en la unidad de toda Europa, mientras una gran mayoría está pensando en la unidad y crear un Estado, Europa como único Estado. Entonces los catalanes están pensando en escindirse, en separarse. Está fuera de toda lógica. ¿A qué responde esta situación? Responde fundamentalmente a una situación económica, de crisis económica, de crisis financiera, de crisis también de valores, también de crisis de principios. Resulta paradójico, lo has explicado muy bien, Radamés. Si en Europa lo que estamos creando es todo lo contrario, romper las fronteras, crear espacios públicos sin fronteras, espacios de convivencia, espacios económicos, espacios sociales, espacios de libertad, de seguridad, de justicia. ¿Cómo es posible que en un determinado territorio que no es propio solamente de Cataluña, tienes el caso de la Padania también ahí en Italia, tienes el caso de los valones y los flamencos también en Bélgica, tienes algún caso también en Austria, también en algún Länder en Alemania? No es un caso específico de España, por no comentar el caso de Escocia, gravísimo el tema de Escocia. Cuando se produce el Brexit, los escoceses son los que dicen que no quieren Brexit, que no quieren y que ahora reclaman un nuevo referéndum para seguir en la Unión Europea. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, se plantea sobre la mala interpretación de lo que es el principio democrático, como si el principio democrático no fuera respetar la ley, sobre el respeto de la Constitución y de las normas. A mí me parece, yo tengo un apellido que es catalán, mis antepasados españoles son catalanes, tengo muchísimos amigos en Cataluña, y lo que se está generando fundamentalmente este debate en Cataluña es fraccionar la sociedad, dividir la sociedad. A mí me parece muy bien lo que piensen los independentistas, pero los independentistas tienen que respetar fundamentalmente la base de la democracia, que es la ley y la Constitución, y la base de los procedimientos. Si usted se quiere separar, pues hágalo como lo intentan hacer en Escocia, o por qué no, como lo hace el Quebec en Canadá, democráticamente. Es decir, los catalanes quieren votar, pero oye, a mí también me gustaría votar. Es decir, en el proceso de construcción o de separación de cualquier Estado, tan legítimo es que una parte del territorio pueda decidir y pueda votar
como el resto del territorio, que también tenemos que opinar, porque la soberanía es compartida. Y creo que el Tribunal Constitucional ha fijado permanentemente, Radamés, ha fijado posiciones, y lo que no se puede hacer, que una mayoría simple pueda, evidentemente, exigir, reivindicar un proceso de separación, no respetando el otro 50%. ¿Eso dónde se ha visto? Tenemos modelos, además, en el derecho comparado. Además, cuestión concreta, se analiza también en el libro, es decir, cómo se pueden producir esos procesos de cesión, pero claro, respetando unos procedimientos. Si los catalanes quieren iniciar ese procedimiento, que lo lleven a cabo respetando las leyes, la democracia y los procesos, y negocien lo que haya que negociar, hasta la saciedad. Pero esto hay que hacerlo bajo elementos de negociación permanente. No puede ser que unilateralmente se produzca una desconexión y una separación, un dislate, bajo la infracción de todo tipo de normas, no solamente constitucionales españolas, sino europeas. Salirse fuera de España es salirse fuera de la Unión Europea. Esto lo tienen que saber. Es salirse del euro, es salirse de la protección social y económica y el respaldo financiero que da el Banco Central Europeo, que da el sistema de libertades y de mercado único de la Unión Europea. Es decir, es una locura. Parece un asunto irracional y fundamentalista. Fundamentalista totalmente. Nacionalista, fundamentalista, separatista, xenófoba, diría yo. Es curioso, si vosotros podéis analizar hoy en la prensa en El País, que aquí se publica con el Caribe, la ley de ruptura de Cataluña, la ley de desconexión, la famosa ley de transitoriedad que se habla de allí. Es curioso, quieren crear un Estado republicano, independiente y democrático. Pues bien, en la estructura, por ejemplo, de los poderes del Estado, el Poder Judicial, por ejemplo, depende exclusivamente del Gobierno de Cataluña. Es decir, todos los jueces son nombrados a dedo. Los que no respeten el proceso independiente se tienen que ir obligatoriamente. Y los que no, los jueces y magistrados serán nombrados a dedo. El presidente supremo lo nombra el presidente de la República de Cataluña. No hay separación de poderes. Los derechos son los que determinen libremente los constituyentes, sin una asamblea constituyente, sin elección democrática, sino los que decidan ellos, que son una mayoría simple, que es un 50, porque incluso ahora mismo están en los sondeos electorales, están por debajo de ese 50. Lo que no se puede imponer es que una mayoría simple quieran imponer a la otra mitad un proceso que ni tiene lógica, ni tiene sentido, que es antidemocrático. Este derecho de autodeterminación, ¿de quién? De la mitad de los catalanes frente a la otra mitad de los catalanes y frente al resto del Estado español, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y aquí lo que se dilucida fundamentalmente es una cuestión económica. Yo estoy convencido que ellos lo que han buscado, lo que pasa es que se les ha ido de las manos, porque ahora el Gobierno de Cataluña no está con los demócratas, está en manos de una serie de locos, llamado la CUP, que son una serie de radicales, de izquierdas, que son los que controlan todo el proceso de secesión. En este momento es una minoría política el que controla quién debe estar en el gobierno, quién no debe estar, cómo debe ser el proceso de desconexión. Es decir, los que controlan toda la agenda parlamentaria independentista es un grupo minoritario radical que no tiene más que un 15-16% del espacio público electoral, del espacio electoral. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido, de lógica. Y claro, incluso parece mentira que algunos que se parangonan de ser buenos demócratas, buenos constitucionalistas, incluso en Cataluña. Sé que en este proyecto está un buen amigo mío, Carlos Vive Pisunyer, que es un magnífico catedrático de Derecho Constitucional. Parece mentira que personas de relevancia también, porque no solamente es una cuestión política, es una cuestión también que ha contado con la cooperación económica, institucional, social. Es decir, es un proceso complejo que lo que ha llevado al resultado es a dividir a la gente. Una de las cuestiones fundamentales que decía Ortega a la hora de llevar a cabo procesos de construcción estatal, la cohesión, la vertebración, ¿no? Una de las quejas que tenía Ortega siempre de España es la España invertebrada. Sí, Bueno, pues estas las cuestiones que se están generando en Cataluña, ¿no? La falta de cohesión y la falta de vertebración de lo que... Marco, indudablemente que vamos a tener que emplazarte para que en una próxima oportunidad encantado vuelva de nuevo aquí, principalmente porque nos quedaron una inmensidad de temas. A tratar lo que queráis, sabéis que me encanta compartir con todos vosotros y nada, pues estaremos cuando vosotros lo deseéis y queráis. Cómo no. Muchas gracias, Marco, por la participación.